Y lo hacemos como cada semana de la mano de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. También damos la bienvenida a Domingo Soriano. Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo vas con tu pizarra? Muy bien. Yo creo que muchas preguntas apuntadas para el día de hoy, porque desde Value School también tenemos en el estudio a Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás, Luigi? Muy bien, Luis Fernando, buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y atención al invitado de hoy. Ya le conocen ustedes porque es la segunda vez, si no me falla la memoria, que está con nosotros en Tu Dinero Nunca Duerme para hablar de temas muy interesantes para todos ustedes. Además, un programa el de hoy con varios puntos no muy sencillos tampoco de explicar, pero que van a venir muy bien para que tengamos conocimiento y para que, como siempre digo, podamos tomar decisiones de inversión de forma responsable. Hoy nos acompaña el socio y codirector de inversiones de Azvalor, Fernando Bernat. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Luis Fernando. Muy bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Y si ya estamos todos, comenzamos. Y como decía, muy interesante el programa que tenemos hoy por delante, porque vamos a hablar de asuntos concretos. Hemos hablado en otros programas de la filosofía del value investing, esto básicamente de buscar oportunidades en el mercado, negocios o compañías que están infravaloradas, pero que tengan mucho valor escondido y que esperamos que el propio mercado con el tiempo vaya reconociendo esas virtudes en el precio de la acción. Hoy vamos a dar un paso más en el conocimiento del value investing, profundizando en conceptos como el de calidad o deep value, una tendencia dentro del value investing del que vamos a pedir a nuestros invitados que nos hable y que nos ilustre. Pero, tan importante o más que esto, es otro de los asuntos que tenemos encima de la mesa en el día de hoy. En estas últimas semanas hemos hablado mucho de psicología financiera, eso que hablábamos del financial behavior, de los sesgos emocionales de la inversión, tratando de prestar ayuda o consejo por parte de nuestros expertos a todos los inversores que nos enfrentamos a decisiones de inversión, quizá por primera vez, y que comenzamos a tener estas primeras dudas. Esta vez vamos a cambiar el lado, nos vamos a poner del lado del gestor y de primerísima mano vamos a conocer cómo afectan esos sesgos emocionales y cómo se protegen los gestores de esos mismos financial behavior, de esos mismos sesgos emocionales. Manuel y Domingo, eso sí, hoy os pido que la lección yo creo que se la vamos a dejar al maestro en el día de hoy, ¿no, Manolo? Yo siempre que viene Fernando, es él el que tiene que ilustrarnos y dar la lección. Nosotros estamos aquí para tomar nota y hacer preguntas. Sin duda alguna. De hecho, el propio Domingo me ha dicho, a mí no me pidas hoy pizarra, que lo que tengo son muchas preguntas para Fernando. Así que, Domingo, vamos a aprovechar muy mucho el programa de hoy con Fernando Bernat. Ya vamos a la tertulia. Hola, soy Mercedes Azpiro de Magallanes Value Investors y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero. Luis Alberto Iglesias suena la sintonía de la tertulia y como ya es tradición, te cedo el testigo para que abras fuego en esta tertulia interesante. Tenemos muchos conceptos encima de la mesa. Yo creo que podemos empezar con este último que apuntábamos, el ver cómo afectan al propio gestor, porque hemos hablado mucho, acuérdate, en los anteriores programas de cómo afecta al inversor, ¿no? A este oyente, como hemos hablado en muchas ocasiones, que ya ha tomado esa decisión de invertir, que ha estado escuchando todos los programas, pero tiene esas dudas de ¿y en qué fondo me meto? ¿O en qué gestión activa? ¿O en qué gestión pasiva? ¿O dentro de este fondo que es el que más me ha gustado, de esta gestora, cuál de los fondos que tiene? Y entonces, pues hablábamos de cómo le podía jugar malas pasadas el subconsciente, ese señor mercado bueno y señor mercado malo que tenemos en la cabeza y que nos afecta, pero hemos hablado no tanto de la parte del gestor, de la parte de cómo se enfrenta el gestor a esas trampas que nos hacemos muchas veces en el solitario, esas trampas emocionales que están ahí, que forman buena parte de la gestión. Hoy tenemos a Fernando Bernat, Luigi, y yo creo que tenemos una gran oportunidad de aprender más cosas sobre este asunto. Pues sí, la verdad es que me siento afortunado y como dicen en inglés, excitado, ¿no? Y en español no debería decirse así, es más emocionado, pero bueno, es una buena oportunidad de preguntar a un gestor algo que nos lleve a estas discusiones de las universidades de Harvard, de los casos prácticos, ¿no? Tenemos aquí a una persona que nos va a explicar de primera mano su experiencia y esta semana hemos conocido que una compañía que es una parte muy grande del Fondo Internacional de AZ, de Azvalor, ha sufrido una caída en bolsa importante. Hablamos de Tullow Oil, entonces creo que rondaba el 70%, o sea,
una bofetada. Fernando, ¿qué te dice la cabeza? ¿Qué hacéis en el equipo? ¿Qué emociones saltan ahí? Es porque es que por mucho proceso que tengáis, las emociones están, y los miedos y las dudas. Es decir, cuéntanos, caso práctico, primicia, algo recentísimo, ¿cuál ha sido el procedimiento que habéis implementado en la gestora para, bueno, pues a responder? ¿Habéis revisitado la tesis de inversión? ¿Habéis tomado alguna medida? ¿Qué os ha pasado por la cabeza y cómo habéis actuado? Pues Luis, a ver si te puedo contestar. Quizá te sorprenderá que te diga que realmente esas trampas emocionales a las que estamos sujetos todos por ser personas, y los inversores, sobre todo los inversores amateur, pues constantemente, nosotros en general las tenemos un poquito superadas. Es decir, llevamos un poquito dentro en nuestro propio ADN algunas cosas que no son generales, ¿no? O sea, que no es que no es el comportamiento de la mayoría, ¿no? Como por ejemplo el tender a ser contrario, o sea, a buscar lo opuesto a lo que busca la mayoría. Nosotros en Azvalor, pues yo creo que es que nos han diseñado así, no sé por qué, en qué parte de nuestra formación al principio como inversores, qué vivencias o qué circuitería tenemos en el cerebro especial para que nos llame la atención las cosas que van mal, las cosas que han caído, ¿no? Las cosas que se supone que están sujetas a problemas. Entendemos que por naturaleza es en general ahí donde se producen las oportunidades, ¿no? Entonces eso ya es un punto de partida que ayuda bastante en lo que es fundamental para invertir, que es comprar barato, ¿no? Al fin y al cabo, para comprar barato, pues hombre, si uno va a lo que todo el mundo le gusta, a lo que todo el mundo admira, a lo que va fenomenal, al final a lo que es popular y lo que la mayoría tiene en cartera, pues es muy difícil que encontremos gangas, ¿no? Hay que hacer lo contrario, hay que buscar donde hay problemas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, esas trampas emocionales a nosotros no nos afectan tanto. Nos afecta, por supuesto, el hecho de que al final pues el mercado nos lleve la contraria de una manera tan rotunda como lo hizo en la compañía que mencionas, que era una de nuestras inversiones principales, ¿no? Y ahí lo que hacemos es pues lo que hacemos siempre, o sea, es decir, intentar hacer un análisis profundo, frío, objetivo de los datos. Tratar de distinguir narrativa y ver en qué medida el mercado, que a corto plazo suele exagerar mucho las cosas, tanto a favor como en contra, ¿no? Tratar de distinguir el polvo de la paja, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hacemos. Lo hacemos desde el principio en cualquier inversión y lo hacemos en una compañía cuando, imagínate, por primera vez la miramos precisamente porque a lo mejor ha caído muchísimo en bolsa, a ver si hay una oportunidad, o cuando ya la tenemos en cartera, como era el caso, que de pronto cae fuerte, ¿no? Y bueno, lo que hacemos siempre es, pues precisamente, si el resultado de nuestro análisis, en este caso es redoblar en algunos aspectos de una compañía que tenemos ya analizada, ¿no? Pero si el resultado de nuestro análisis nos dice que el mercado en ese momento está exagerando claramente y que en el precio ha descontado mucho más que el potencial problema o el problema que se ha producido, que porque las cosas suelen caer al principio por algo, ¿no? O sea, nunca es que no pasa nada, ¿no? Pero si el mercado ha exagerado, pues aprovechamos para comprar más, ¿no? Un ejemplo, es una compañía que efectivamente sorprendió al mercado con una mala noticia, que venía además como una después de varias en los últimos meses, las anteriores menos importantes, algunas además en las que hay un componente de mala suerte. También la suerte juega un papel en la inversión, ¿no? Un poco más importante, y es que hizo una revisión de lo que podían producir sus dos campos principales de producción. Una compañía de petróleo que tiene su activo fundamental en Ghana, ¿no? En dos campos offshore, en dos campos de producción en el mar en Ghana, ¿no? Y bueno, donde dijo que pensaban que iban a producir 100.000 barriles el año que viene, pues probablemente producirá entre 70 y 80.000. Bueno, es una compañía que tenía además un balance sólido, pero que claro, ante una producción un poco más baja, de pronto pues va quizá un poquito más justo, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a desatarse los ánimos y el pánico un poco, ¿no? Y a nosotros nos parece que evidentemente es una mala noticia. Nuestra valoración de lo que puede valer la compañía, pues
por supuesto, la bajamos, pero la reacción en bolsa fue tremendamente exagerada. Yo creo que ahí había, además, lo que decía antes, ¿no? Un poco una llovía sobre mojado, porque en los últimos meses han sucedido dos cosas un poquito menos importantes y ya te digo que alguna un poquito desafortunada, porque habían tenido un descubrimiento interesante por tamaño en Guyana, pero que en su momento se recibió muy bien en bolsa, pero que luego decepciona porque después de analizar el crudo resulta que es pesado. Uno de sus proyectos importantes también en Uganda pues sufre retrasos fuera de su control, porque tienen más que ver con el gobierno de Uganda que con lo que ha hecho la compañía, pero son una serie de cosas que hacen que bueno, pues que de pronto una compañía que tenía activos muy interesantes y mucha opcionalidad, pues de pronto se encuentra con que los activos interesantes pues quedan como más lejanos en el horizonte, el fundamental que tenía ya produciendo sufre un buen revés, que nosotros pensamos que es recuperable y que están en ello, por supuesto. Genera además una especie de catarsis en la que además el Consejo de Administración decide relevar como castigo, ¿no?, al consejero delegado y al director de exploración. Nos parece también que eso no es malo, y que hay un 70% en bolsa. Entonces, bueno, nosotros estamos comprando más. Es verdad que no estamos llevándolo al peso que tenía, era una posición para nosotros bastante importante, pero sí que estamos aprovechando para comprar más. Ya digo, no hasta el peso que tenía anteriormente, porque estábamos ya muy invertidos, ¿no? Y porque queremos ser prudentes, porque, bueno, ante el pequeño revés en uno de sus activos y teniendo en cuenta que hay cierta cantidad de deuda, pues nosotros nos gusta ser siempre muy prudentes. Fíjate, comprando más. O sea, quiero que lo escuchen los oyentes, porque es que esto es, redoblan el interés en la posición y compran más barato porque es una buena apuesta. Sí, de hecho, esto en el programa anterior, ¿os acordáis que poníamos un ejemplo de que hubiera pasado con gente que hubiera perdido mucho en una acción? Si hubiera comprado cuando estaba barato, que hubieran recuperado y hubieran ganado. O sea, hubieran recuperado todo el principal, hubieran ganado mucho más dinero del que tenían previsto. Pero claro, en situaciones como las que hemos vivido esta semana, claro, o sea, pero nosotros, esto es un gestor. O sea, Luis, final, a nosotros eso nos ha pasado, es decir, es parte del juego, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la condición natural de la bolsa es caer de sus anteriores máximos. Eso es estadísticamente así sucede. O sea, el 66% del tiempo en la bolsa en general los índices están por debajo de su anterior máximo, y un 50% del tiempo es un 5% por debajo. Un 40% del tiempo es un 20% por debajo de sus anteriores máximos. Entonces, es que eso es la naturaleza de la rentabilidad. Generalmente se consigue prácticamente en un 5% del tiempo. O sea, que hay que estar acostumbrado. Por eso siempre yo digo que entre los sesgos que tienen los inversores, que es, por ejemplo, la aversión a las pérdidas, natural, por otro lado, pero la aversión excesiva a las pérdidas genera estrategias que son verdaderamente destructivas, como por ejemplo los stop loss famosos, porque es que prácticamente estás condenado a perder seguro, sabiendo cómo se comporta la renta variable, ¿no? Eso no quiere decir que haya que aferrarse a los errores. Eso a nosotros también no nos pasa. No sé, estamos perfectamente acostumbrados, y además es que nos lo pide el cuerpo, nos sale de dentro, que si de pronto vemos una compañía que ya no nos gusta, aunque ya vayamos perdiendo dinero porque hemos descubierto algo en el análisis o porque la compañía ha tomado una decisión estratégica que nos parece que destruye valor, pues es que vendemos inmediatamente, porque normalmente además tenemos alternativas, ¿no? Y una cosa que no nos gusta en cartera a nosotros es que nos molesta, pues nuestro dinero para empezar y el de todos nuestros coinversores, ¿no? Familia, amigos incluida. Entonces, ahora, compañía que cae a plomo y que luego vuelve a recuperar y sube muy por encima de incluso el valor original, no digo que vaya a ser el caso en Tullow, pero eso es constante, eso sucede con muchísima frecuencia y tengo muchísimos ejemplos, si queréis que dé alguno. Precisamente por eso quería comentarte, Fernando, al hilo de lo que estás comentando, ¿no? Me parece muy interesante porque es un ejemplo muy práctico, un momento de pánico bursátil muy concreto, puntual, además con una caída muy fuerte intradía, en un mismo día, una caída a plomo que puede resultar totalmente exagerada, y la clave, la respuesta del gestor, tú lo has comentado, Fernando, es el proceso, ¿no? Es decir, si tú eres firme en el proceso, en el procedimiento que utilizas a la hora de invertir, eso es lo que te permite calibrar si esa reacción del mercado está justificada o no está justificada. A mí me gustaría hacerte dos preguntas con respecto a esto. En primer lugar, ¿cuáles son los fundamentales que vosotros veis en esta petrolera para resultar una buena oportunidad de inversión? Y en línea con esto último que estabas comentando, si me puedes poner algún otro ejemplo
a lo largo de vuestra dilatada carrera como inversores, en donde teníais activos en vuestras carteras que en un momento dado caen de forma muy sustancial y, sin embargo, luego se recuperan e incluso superan máximos. Perfecto, pues me parece muy interesante porque efectivamente el ejercicio de estudiar el pasado, que no se repite exactamente, pero muchas veces rima, pues es yo creo una buena manera de ilustrar lo que podía pasar con Talon, ¿no? Muchas, mira, nosotros por ejemplo empezamos a comprar en el año 2007 Smurfit Kappa, que es el principal productor de papel para embalaje de corrugado y de testliner y craftliner, o sea, de cartón para embalar, ¿no? De Europa, y que tiene en España pues algunos compañías comparables, como por ejemplo son Saika o la que cotizó independiente como Europac y que luego ha sido comprada por D. Smith, que es otro de las multinacionales importantes. Mira, esta compañía, que está en un sector como el que acabo de mencionar, la que empezamos a comprar a 10 o 11 euros en el año 2007. En el año 2009, es verdad que esto coincide con un pánico de la bolsa en general, ¿no? Pero con lo cual es un ejemplo un poquito exagerado, pero vamos, hay muchos así. Llegó a estar a 1,3. O sea, había perdido prácticamente un 90%. Una compañía que se dedica a algo en el que la demanda, pues los años que va bien sube un 1 o un 2% y los años que va mal baja un 1 o un 2%, ¿no? Aunque es verdad que es más cíclico desde el lado de la oferta. O sea, cuando sale mucha capacidad nueva, muchas fábricas nuevas que se ponen en producción, pues a veces los precios de esos productos se pueden desplomar, ¿no? Y la compañía tenía un poquito de deuda. Pero nosotros hicimos el análisis muy frío de la estructura de costes de esa compañía y de la deuda. Y tratamos de valorar en qué escenario verdaderamente esa compañía podía llegar a la quiebra, que era lo que prácticamente estaba cotizando sus acciones, ¿no? Con esa caída del 90%, ¿no? Y nos pareció que era prácticamente imposible. O sea, en un escenario en el que tenía que caer la demanda de esos productos en un nivel en el que no lo había hecho nunca en los 30 años anteriores, que además durante un tiempo para que quebraran un montón de compañías más ineficientes que de la que estábamos hablando y que se retiraran del mercado para poder reparar ese mercado, o sea, para equilibrar de nuevo el mercado, con lo cual el tamaño, la virulencia de la caída en consumo de ese producto y el tiempo que tenía que durar esa depresión en consumo era algo, pues que no había sucedido en décadas y décadas, ¿no? Entonces nos pareció que era prácticamente despreciable la probabilidad de eso. Con lo cual seguimos comprando y compramos más y compramos más. Esa compañía empezó a subir, volvió a recuperar los 10 o 11 euros y llegó hasta prácticamente 40 euros pues en el año 2014-2015. Es decir, y ahora está cotizando hace ya unos meses que no la miro, pero vamos, hasta hace poco pues por unos 30 o 30 y tantos euros. Es decir, desde aquellos 10 ha multiplicado por 3 o por 3 y pico, desde los 1 y pico, pues ha multiplicado por una compañía, en fin, el productor más grande de Europa de ese tipo, de un producto que es pues que es un producto de consumo, poco cíclico, ¿no? Entonces, algo que parece extraño, ¿no? Estamos hablando de, una compañía que es una biotecnológica que de pronto resulta que descubres que no hay nada ahí dentro, o sea, que lo que tenía era un producto que no ha conseguido y por tanto ya no vale nada, ¿no? Es una compañía que tenía sus fábricas, en algo que la demanda no va a sufrir mucho, encima con una estructura de costes de las más eficientes de Europa. Pues en compañías así también sucede, ¿no? Otra compañía muy parecida es Virgin Media, que digamos era la compañía de cable, o sea, como el ONO de España, cuando ONO era independiente, en Inglaterra. Una compañía que empezamos a comprar a $20 y tantos por acción, llegó a caer a 3 y pico, pues también por digamos, preocupación de recesión y de caída de la demanda y de competencia quizá a lo mejor de lo que podía ser las velocidades del 4G, que pudiera llegar a sustituir al cable, cosa que luego se demostró que claramente no iba a ser así y que a nosotros nos parecía muy remoto. Pues esta compañía de $20 y tantos llegó a caer a 3 y pico y luego se le hizo años más tarde una OPA por más de $50. O sea, desde los 3 y pico a los $50, fíjate lo que recuperó. Es decir, en compañías que puedan ser, en momentos además de pánico, pero que puedan ser un poquito cíclicas, que tengan algo de deuda en balance, estas dos tenían
deuda, pero no tenía una deuda ni mucho menos excesiva, como le sucede a Tulo, que tiene deuda, pero no tiene una deuda excesiva. Pues los movimientos en bolsa pueden ser verdaderamente muy violentos. Y con la misma soltura con la que se desploman, luego multiplican por 10 y por 20 sin despeinarse, cuando el mercado hace una reevaluación de lo que sucede. Y en el caso de Tulo, entonces, ¿ves semejanzas y ves también fundamentales sólidos y potencial como los ejemplos que acabas de comentar, entonces? Tulo tiene quizá un añadido, y es que en Tulo es muy importante una variable no controlable que tiende a ser más volátil y que entonces la hace más dependiente es más path dependent, como diría Taleb, ¿no? Que es el precio del crudo, ¿no? El negocio tanto de Bridging Media, que al final era un negocio de suscripción de clientes que mensualmente iban pagando la factura de televisión y móvil, o televisión y móvil y banda ancha, o en el de, por ejemplo, pues las cajas de cartón para embalaje, que también, como digo, tiene demandas muy sólidas y que oscilan poco. En este caso es distinto. Si haces un escenario muy pesimista, que no es el nuestro, del precio del crudo, podría tener un problema en balance que requiriese una ampliación de capital que probablemente sería muy dilutiva y dañina para los accionistas que estamos hoy invertidos, ¿no? Probablemente eso eliminaría el riesgo último, peor, de ruina y de quiebra, pero le quitaría todo el potencial que habíamos calculado, ¿no? Nosotros, por ser prudentes, a la valoración de la compañía, si pensamos en su momento que valía algo más de 4 libras, hemos reducido la valoración porque los problemas que hay en Ghana se han producido, eran inesperados, se ha debido gestionar mal algunas cosas y bueno, pues según hemos analizado se pueden resolver, pero hay que hacerlo, ¿no? No obstante, nosotros hemos reducido la valoración por ser prudentes. Lo que pasa es que el precio de la acción ha caído muchísimo más, entonces ahora el potencial es incluso mayor que antes, ¿no? Y bueno, ahí también calculamos los efectos de segundo y tercer orden, es decir, bueno, es que ahora ya produzco menos, la deuda sin embargo es la misma que antes, tenía algunos activos no monetizados todavía, como son los proyectos nuevos en Kenia, en Uganda, etcétera, en los que ahora a lo mejor tengo una peor capacidad negociadora para vender, o para vender una parte por lo menos, que en eso estaba. Pues en todo somos un poquito más conservadores y entonces ya no pensamos que queramos realizar todo ese potencial, por lo menos a la luz de los datos que tenemos ahora, ¿no? De 4 libras por acción, pero sí pensamos que vale bastante más de lo que está cotizando a 40 y pocos peniques. Sí, y ya, bueno, no sé si salirme, a lo mejor en este caso también, en este caso concreto se puede aplicar, pero a mí la parte más difícil es exactamente la que tú decías, cuando decías antes que nos gusta ser contrarian. Y no es tanto ser contrarian como no obcecarse en ser contrarian por ser contrarian, que yo no exactamente en el mundo de la inversión, pero sí que me he encontrado muchas veces, me imagino de todos, amigos, dicen, no, es que a mí me gusta ser diferente, y dices, bueno, pero a veces lo normal es que cuando el 90% de la gente opina de una manera, tengan razón. Entonces, ¿cómo hacéis para no caer en esa, no sé cómo decirlo, no sé, ese peligro de obcecarse de ser, simplemente llevar la contraria porque sí, sin decir, oye, que muchas veces los argumentos de la mayoría son razón o puedo estar pecando de orgullo, por así decirlo? ¿Qué herramientas tenéis para decir, un momento, hay argumentos sólidos también de la otra parte? Pues muy buena pregunta. La verdad es que insisto a lo mejor en lo mismo y es que nosotros nos obcecamos porque sería de tontos, ¿no? Es decir, siempre lo hemos dicho, hay que ser contrario a la hora de mirar una cosa, pero no hay que empeñarse en contrario, ni somos contrarios por pretender ser distintos o más originales, ni muchísimo menos, ¿no? Es porque nos parece que es el punto de partida para encontrar gangas, ¿no? Para encontrar activos a buen precio, ¿no? Y efectivamente hay que distinguir lo que ha caído por las razones correctas de lo que ha caído por las razones incorrectas. Pero te diría que sucede más bien todo lo contrario. Es decir, ser contrarian es difícil, no es ni digamos sexy, ni mola, ni nada por el estilo. O sea, para un profesional ser contrarian es muy duro, es tremendamente duro, porque de hecho suele conllevar invertir efectivamente en activos que están pasando por algún problema temporal, impopulares. Y sucede que el mercado tiene tal magnetismo y tal fuerza
Y esto depende también de esto es de nuevo, pues en parte los sesgos, ¿no?, de comportamiento que tenemos las personas y los inversores, ¿no? Que en general la mayor parte de la gente racionaliza los precios del mercado y de hecho lo hace con bastante sofisticación. O sea, la mayor parte de las veces los analistas listísimos y muy buenos explican por qué el precio de una compañía ha hecho lo que ha hecho. Y terminan concluyendo que lo merecía desde luego, hacer lo que ha hecho, ¿no? Y normalmente los riesgos se magnifican cuando efectivamente el mercado encima vapulea un activo, al precio de un activo, ¿no? Oye, pues ha caído por todos estos riesgos, fíjate, ¿cómo no va a caer? Y además es que ni tocarlo, ¿no? Qué raro que no haya caído antes, ¿no? Que eso lo hemos oído muchas Efectivamente, veces. y además es que va a seguir cayendo, o sea, esto ni tocarlo, ¿no? O sea, en general, la mayor parte del mercado es momentum driven, es decir, va hacia lo que sube y huye de lo que baja. Entonces, al revés, yo creo que requiere mucho coraje, requiere mucha convicción. Y, por supuesto, lo que requiere también es mucho análisis y no obcecación, ¿eh? Nosotros no compramos cualquier cosa que cae. Hay cosas que caen porque lo merecen y siguen siendo malas inversiones. Pues están los value traps que hemos comentado muchas veces, o sea, trampas de valor. Lo que parece que está barato no lo está unos años más tarde porque el negocio está en declive o está sufriendo muchísimo o una disrupción o un problema estructural de competitividad. Y existen ejemplos actualmente de sectores que han caído mucho y que no tenemos nosotros en cartera, ¿eh? Y una pregunta muy relacionada con esto. ¿Cómo hacéis bueno, no sé si esto es un secreto, pero ¿cómo hacéis los números para que el Excel no te dé lo que tú querías que te diera antes? Porque yo muchas veces hablo con inversores value, aficionados, y te dicen, no, si yo me he puesto aquí, a mí me salen las cifras, esta acción está en precio, he metido pues todas las previsiones y digo, un momento, pero al final el Excel, digamos, la previsión de lo que vale una compañía, claro, tú dices, ¿cuál es tu previsión de subida de negocio, de subida de ingresos en los próximos 10 años? Si pones un 5% en la casilla del Excel, te sale una cifra final de valor de la compañía. Si pones un 10 tanto, también sobre los costes, etcétera. Con lo cual yo siempre digo, a mí lo más complicado en ese sentido es no hacer el Excel sabiendo que te tiene que salir 100 o incluso no acomodar tus proyecciones de lo que tiene que subir el precio de una determinada materia prima, los costes que va a afrontar la compañía, para que el número final te salga lo que tú ya querías y claro, luego te reafirmas porque dices, esto es muy objetivo, esto es un número, yo no he hecho nada, simplemente me ha salido la cuenta, cuando en realidad ese número está llenísimo de todas tus emociones y de todos tus sesgos. A mí es lo que me parece más complicado y lo que yo más admiro de los inversores value que os mantenéis durante muchos años, no sé, ser capaces de no meter la emoción a la hora de meter el número. Pues sí, efectivamente, el Excel es peligrosísimo y al final invertir es mucho más que hacer un Excel y calcular un precio objetivo. Eso es decir, el Excel es una herramienta nada más y tienes que saber utilizarla, pero no debes caer presa de la ilusión de control que te puede producir, ¿no? O sea, porque efectivamente si no es cometer un error en el modelo, es cometer un error doble, ¿no? Digamos. Al final el valor de una compañía es mucho más que hacer una hoja de cálculo y un descuento de flujos o nada que se le parezca. O sea, el valor de los activos de una compañía es primero un trabajo fundamentalmente de carácter cualitativo, ¿no? Saber esos activos de dónde vienen, por qué son de bajo coste, quién los está operando, quién está al frente, hablar con expertos de la industria, cuánto pagarían por esos activos, ha habido transacciones comparables que lo corroboren, a todo eso además meterle muchísimos grados de seguridad, en el sentido de ser conservador en todas tus hipótesis, estresarlo para los escenarios más duros, como por ejemplo el caso que estábamos hablando. O sea, esta compañía, por ejemplo, tiene deuda y es una compañía que solamente porque ahora ha hecho una revisión importante de producción, que ese sí es cierto que no la esperábamos, y que tenía cierta deuda, si asumes encima un precio del crudo
bajísimo, pues digamos de $50 o por debajo de $50, puede empezar a tener un problema, y aún así no sería un problema que ponga la compañía y su existencia en cuestión. Sencillamente pues que tendría que tener una adecuación de su estructura de capital, como sucede muchas veces. Es decir, creo que hemos añadido bastantes, o sea, hay que añadir bastantes grados de seguridad y estresar tus hipótesis para los escenarios pesimistas, precisamente. No pensar, oye, pues si todo va de acuerdo a los planes, ¿qué es lo que sale? Oye, pues sale bien, sale un 30% más, comprar. No, eso es muy frágil, ¿no? Hay que añadirle mucha más robustez, ¿no? No he comentado, por ejemplo, pues el hecho de que además tiene una serie de activos no monetizados que, si monetiza, y esperamos que lo haga, porque son activos valiosos, incluso en un escenario de crudo muy pesimista y antes de haber solucionado los problemas en su campo principal, la compañía tendría una estructura de capital que la aguanta perfectamente. O sea que en su momento, cuando invertimos, nos preparamos precisamente para esto. O sea, nos preparamos para lo peor. Oye, luego ojalá no se produzcan los escenarios más duros, ¿no? Pero si se salen muy duros, por lo menos no perder dinero. Eso es lo que nosotros siempre tratamos de respetar, ¿no? O sea, cara gano mucho y cruz no pierdo. Luego, eso a veces no sale, pero por lo menos plantear la inversión así. Fernando, comentas, en línea con lo que estaba comentando Domingo, el tema de lo difícil que es ser contrarian, es decir, llevar la contraria, por así decirlo, al mercado, al conjunto de los inversores, fijarte en compañías que están atravesando problemas puntuales, que están infravaloradas, que están siendo castigadas por el mercado. Eso me parece ya dificilísimo, pero siguiendo con esta línea, vamos a dar una vuelta de tuerca. ¿Y cuando tus propios copartícipes también pues muestran dudas al respecto? Y te pongo un caso muy concreto que vosotros visteis en su día en Bestinver. Yo recuerdo la época de burbuja inmobiliaria, donde todo el mundo, la inmensa mayoría de inversores y gestoras, apostaban fuertemente por bancos y constructoras y la compra de inmobiliarias. Y yo recuerdo, porque ya de aquella ya me interesaba el mundo de la inversión y concretamente el mundo del value investing, y yo ya entonces veía las conferencias de Bestinver, etcétera, y recordaba que muchas de esas conferencias anuales, algunos de vuestros partícipes os preguntaban directamente por este tipo de cuestiones. Bueno, ¿y por qué no compráis bancos? ¿Y por qué no compráis constructoras? ¿Y por qué no compráis inmobiliarias? ¿Qué influencia tiene, por así decir, los partícipes, el hecho de que los partícipes o tus copartícipes te acompañen en este proceso de inversión, que no siempre es fácil? Pues es fundamental. Al final nosotros siempre decimos que nosotros solo tenemos el 50% de la capacidad de generar rentabilidad en los fondos. El otro 50% es nuestros coinversores. Con lo cual, todo el trabajo que hagamos en buscar inversores alineados, que compartan nuestra filosofía, que vayan a largo plazo. Y aquí hay que volver a insistir en que el inversor value no es simplemente un inversor que tenga paciencia, es un inversor que va a largo plazo y que mantiene convicción, sobre todo cuando el mercado le quita la razón y cuando se producen caídas, que eso es lo más difícil. Y sobre todo es difícil experimentarlo, porque es, como yo digo siempre, es mucho más fácil saberse la lección que pasar el examen. Todo el mundo dice que cuando haya una caída en la bolsa mantener la calma, que no se va a despeinar, que ya sabe cómo funciona la bolsa, que es un inversor avezado, pero luego hasta que se produce. O sea, y que comprará más, pero luego yo conozco poco de eso. Lo decía Howard Marks, ¿no? O sea, hasta que parece muy fácil en teoría, pero cuando las emociones entran en juego es mucho más complicado. Aquellos que tenemos esa vis contraria, no sé, en el cerebro, diseñada de fábrica, por lo que sea, pues eso nos cuesta bastante poco, porque es al contrario. Lo que nos sucede es que nos atrae donde hay jaleo, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos toda la prudencia, que hagamos todo el trabajo de estresar nuestras hipótesis y nuestros modelos para ver que respetamos la regla de no perder dinero, que es la primera regla de Warren Buffett, y la segunda, pero sí que para encontrar oportunidades y para encontrar activos baratos, que es la manera de invertir bien, hay que buscar donde hay problemas temporales, ¿no? Entonces es fundamental. Otra cosa es que duden, te pregunten y te cuestionen, y en ese momento nos dudaban y nos preguntaban. Mientras los resultados no vienen, mantienen la confianza, pero están alertas e inquietos. No se habrán equivocado esta vez. En este caso no será distinto. Esa es la dificultad, ¿no? Lo mismo que ahora nos preguntan por qué no tenemos Amazon en cartera o Google, ¿no?
pues lo mismo entonces. Y lo que ocurre es que, bueno, pues nosotros en ese momento lo veíamos, vamos, no se nos hubiera pasado por la cabeza porque veíamos una burbuja tremenda y nos parecía que eso era una horrorosa inversión. En este sentido, a mí me gustaría saber si, además, como nos hemos retrotraído a aquellos momentos, yo creo que desde entonces hasta ahora sí ha habido un ejercicio y muy intenso, creo, por parte de las gestoras. Desde luego vosotros en Advalor me consta que lo hacéis y además bueno, pues también participáis en programas como estos en los que intentamos que esa cultura financiera vaya creciendo. En la formación de vuestros partícipes, ¿habéis notado un cambio en estos años? ¿Creéis que la gente que invierte está ya más preparada? ¿Conoce, sabe y comparte de una manera más consciente la filosofía de inversión que tenéis, en este caso en Advalor? ¿Conocen lo que es el value investing? ¿Saben que en momentos a lo mejor como los que estamos viviendo en esta semana hay que hacer esos ejercicios que hacéis vosotros? No, tranquilidad, si el gestor tiene bien hecha su tesis, pues o revisará el precio, pero bueno, con el mensaje que has mandado tú hoy, no, hemos comprado más, pues fíjate, ya... Quiero decir, sin tanta cultura financiera habría alguno que diría, estos se han vuelto locos y sería corriendo, ¿no? Pero en este caso, ¿habéis notado que ha subido un poquito ese nivel por parte de los partícipes? Me consta que a la hora de aceptar a los partícipes tratáis de averiguar que realmente saben lo que están haciendo, ¿no? Efectivamente. Pues sí, la verdad es que afortunadamente así lo creemos y creo que lo han demostrado y lo están demostrando, ¿no? Y ahí pues también juega un papel muy importante la labor que hacen mi socio Bertrand Parajes y todo su equipo de relación con inversores y en el departamento también de comunicación, donde está al frente de Antonio San José. Bueno, y nosotros también tratamos de, bueno, pues en las diferentes intervenciones que hacemos en conferencias y en programas como este, pues intentar explicarlo, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Y yo creo que lo está demostrando constantemente y en algunos momentos pues de manera bastante llamativa, ¿no? Por ejemplo, lo hemos explicado creo alguna vez, cuando fundamos Advalor, nada más empezar, los fondos lo que hicieron fue caer bastante, cayeron un 20%. Tuvimos grandes entradas de dinero porque la gente, nuestros coinversores en su mayoría, lo entendieron como una oportunidad de compra, ¿no? En su momento, cuando se produjo el Brexit, que también fue un día, 2 días muy malos de mercado y también de nuestros fondos y nuestras carteras que también cayeron, aunque menos, pues tuvimos importantes entradas en términos netos. Siempre hay alguna salida también, pero entró dinero. O sea, nuestros inversores consideraron que también esa caída una oportunidad para que tenía liquidez de comprar, ¿no? Y bueno, y en general pues hemos vivido en las carteras momentos de volatilidad. Ahora mismo están bueno, pues significativamente por debajo de los máximos que marcaron en el 2018. No estamos teniendo salidas ni siempre hay, por supuesto, tenemos muchos clientes, ¿no? Entonces muchos coinversores, siempre hay algunos con dudas, siempre hay alguno que siempre hay algún pequeño reembolso, pero en general mantenemos los activos bastante estables. Fernando, has mencionado hace unos minutos, has hablado del market driven, es decir, que la bolsa o ciertas acciones están empujadas por el mercado. No sé si dijiste market driven o momentum driven. Al fin y al cabo, la pregunta que te quiero hacer es, ¿consideras que la bolsa está cara en este momento? Los mercados están descontando un crecimiento alto y por eso vemos los precios que estamos viendo. Pues has mencionado Amazon hace unos minutos, Facebook, etcétera. Sí, no me quiero referir a ninguna compañía en concreto porque, bueno, no es el momento, ¿no? Pero yo creo que lo comentamos la última vez que estuve aquí con vosotros. Las bolsas están en general bastante caras. De hecho, bueno, pues han multiplicado por 4 veces prácticamente desde los mínimos del año 2009. Ha multiplicado ya por 5 veces desde los mínimos del 2009. La americana, por ejemplo, que es especialmente la que vemos más cara, ¿no? Pero la europea también está bastante cara, quitando algunos sectores muy concretos, algunos que han caído mucho, por cierto, que no son santos de nuestra devoción, que no nos parecen oportunidades de inversión, porque no todos los sectores que caen o todas las compañías que tienen problemas nos gustan. Pero en general el mercado europeo también está bastante alto, ¿no? Después de subidas tan importantes. Y hemos comentado que hay, yo creo que algunos factores que explican que el mercado haya subido tanto casi en línea recta, con apenas recortes ni volatilidad.
y que en general pues un grupo amplio de compañías, sobre todo las que son pues digamos estables, compañías que se parecen un poco a un bono, ¿no? Aquellos negocios que parecen más o menos sólidos, que dan pocos sustos, con negocios muy recurrentes, que pagan un dividendo, compañías que tienen negocios buenos negocios, esas compañías están tremendamente caras, ¿no? Y no hay que confundir una buena compañía con una buena inversión, ¿no? Porque si está muy cara, la inversión puede ser muy mala, ¿no? Y la historia está llena de grandes compañías que han alcanzado un precio que luego ha hecho que no hayan generado rentabilidad durante periodos larguísimos de tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, nos parece que las bolsas en general están caras y eso hace todavía, yo creo, más especial que hayamos conseguido construir una cartera de compañías que están bastante baratas, sin embargo, ¿eh? Muy concentradas en un tipo de sectores, pero muy baratas y buenos activos en general. Bueno, si se dan cuenta nuestros oyentes, nos están dando unas lecciones de inversión extraordinarias y para aprender desde luego y para tomar decisiones de inversión de forma responsable, como siempre decimos. Pero además de escuchar Tu Dinero Nunca Duerme, Marta Galindo es nuestra productora. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Además de escuchar este programa, una de las cosas que pueden hacer es formarse y hacerlo con ese curso que tenemos en Libertad Digital y con estrategias de inversión. Para todos nuestros oyentes que les gustan las finanzas y no son financieros, pero les gustan saber las claves para sacar la máxima rentabilidad a sus ahorros. Estrategias de Inversión y Libertad Digital presenta el primer curso de inversión y gestión patrimonial para aprender con profesionales de éxito, reforzar los conocimientos financieros y sacar el mejor partido a nuestro dinero. Es un curso 100% online, puedes hacerlo hasta en 4 meses, dedicando solo 15 minutos al día. Y lo mejor es que solo cuesta 495 €. Puedes llamar al 91-523-9722 o entrar en libremercado.com. Vamos a recordar otra vez el número de teléfono. 91-523-9722. Muchas gracias, Marta. Y otro consejo que tenemos que dar, porque claro, si ustedes resulta que no han podido escuchar el programa en directo el domingo de 2 a 3 de la tarde, la sintonía de radio, pero quieren recuperarlo, o escuchan el de esta semana de Fernando Bernat y quieren escuchar el anterior, que en el que vino también el codirector de inversiones de Azvalor, o cualquier otro de los que hemos emitido en Es Radio, pueden hacerlo a través de los podcasts, en ebooks, en Spotify, a través de Apple Podcasts, y lo hacen también gracias a IG Market. IG nos patrocina este espacio para todos nuestros oyentes, que son grandes inversores son grandes inversores formados e informados. Fantástico, Marta. Pues muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos ya con el consultorio de FINEC. Hola, soy Pablo Martínez Bernal de Amenal Gestión. Yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Vicente Baró, ¿cómo estás? Muy bien, yo soy de esos inversores que no se despeinan cuando caen los mercados, tampoco cuando suben. Con ese pelo que luzco. Oye, bien. No, hombre, ya es una brillante melena, podríamos decir en este caso, Vicente. Desde luego, lo que sí son brillantes son las preguntas que dejan nuestros oyentes en Finet/preguntas, con ese @noduermedinero, y en el que nos van dejando algunas cuestiones para lanzar a la mesa. Fernando, siéntete libre de contestar, no tienen por qué ser únicamente para nuestro gestor del día, pero yo creo, me decías antes, ¿no?, que hoy han dejado algunas especialmente interesantes, ¿no? Sí, esta primera sí es para el gestor del día, porque precisamente sobre Azvalor, dice, mi pregunta es sobre qué errores han cometido en estos últimos años en Azvalor y sobre todo qué lecciones han aprendido y qué medidas han tomado para que no se vuelvan a repetir. Esta nos la hacía Paco. Pues sí, hemos cometido errores, evidentemente. Los errores son, digamos, inevitables, ¿no? En cierta medida y de hecho, pues prácticamente hacer un 10 o un 15% de errores entre todas las inversiones es una medida bastante, yo creo, bastante consistente en el tiempo y que además, a pesar de ella, permite lograr rentabilidades que hasta ahora hemos, en general, rentabilidades que hemos generado buenas, ¿no? Bastante buenas. Siempre, por supuesto, mirando plazos largos, que es lo que hay que mirar, ¿no? En los últimos años, ¿qué errores hemos cometido? Bueno, pues hemos cometido, por ejemplo, en un sector como la de minería, en el que hemos dedicado muchísimo trabajo, pero hay que reconocer que éramos relativamente nuevos cuando empezamos en el año 2015, algunos, como por ejemplo New Gold, ¿no? Y que nos enseñó, en primer lugar, bueno, pues que hay que tratar de diversificar también lo que llaman los ingleses el resource risk, o sea, que el valor de una inversión no dependa mucho de un solo yacimiento. Es mejor las compañías multimina que las monomina, y
por supuesto, que el valor de una compañía, por muy bien que pinte, no dependa en una medida importante de un proyecto de cero, ¿no? En un greenfield, que dicen los ingleses, ¿no? Como era el caso de New Gold con Rainy River, ¿no? Entonces, efectivamente, la compañía estaba tremendamente barata si Rainy River se hubiera hecho en tiempo y forma y con lo que esperaban gastarse y hubiera producido las onzas de oro que pretendían a los costes que esperaban. Pero todo eso salió tremendamente mal en una compañía en la que era muy importante que Rainy River hubiera salido bien. No fue una de nuestras principales posiciones, pero sí que pesaba su 2 y pico % y sí nos dolió mucho, y es una lección que hemos sacado, ¿no? La preferimos diversificar más entre más yacimientos para no depender mucho de uno, ¿no? Una pregunta, si me permites aquí, porque cuando un futbolista va a disparar a la puerta y con la izquierda le da mal, dicen no disparo nunca más con la izquierda. Pero vosotros, ¿cómo aplicáis? O sea, ese aprendizaje que tenéis, ¿lo aplicáis? Es decir, nunca más invertimos en una compañía que tenga un proyecto de este tipo. ¿Cómo lo hacéis? O sea, ¿o es algo que se queda en la experiencia? No, o sea, y de hecho lo sacamos a colación siempre que se nos olvida, y esa es la ventaja a veces de estar 2 o 3 personas al más alto nivel tomando decisiones en el equipo de inversión, en un equipo que somos en total 10, pero Álvaro, yo y Michael nos recordamos, Michael es más nuevo, ¿no? Pero entre nosotros me refiero, pero Álvaro y yo llevamos juntos toda la vida prácticamente y nos recordamos cuando uno falla en acordarse de las, digamos, de los límites que nos hemos puesto, de los cotos que nos hemos puesto, de los cercados que nos hemos puesto en la inversión, ¿no? Ya sean de naturaleza de, círculo de competencia o filtros que no nos gustan. Por ejemplo, siguen siendo a veces irresistibles aquellas compañías así de distribución textil que parecen estar baratísimas y tal, y yo le digo a Álvaro, una compañía en la que no estén creciendo las ventas comparables, es que no sé si me interesa ni siquiera verla. Y viceversa, a lo mejor a veces me tienta una compañía muy interesante con un puntín más de deuda y es quien me para. O sea que tenemos esa librería de errores bien guardadita que la llevamos grabada como cicatrices en la piel y que la sacamos, si no somos los dos, uno de los dos casi siempre. Recuerdo en el anterior programa que confesó que tenía el cuerpo lleno de cicatrices de retailers. Fue una de las cosas que comentabais. La segunda, esta sí que es más amplia para toda la mesa, a lo mejor es ¿qué tipo de fondos serían una alternativa defensiva o protectora para una cartera frente a futuras caídas en renta variable? Ahí la lanzo, no sé si Fernando. ¿Qué tipo de fondos? Hombre, a ver, quizá empezando por los más obvios, que serían fondos monetarios, pero que eso al final es prácticamente como tener el dinero en liquidez y que hoy en día además pues no solamente no te da nada, sino que en general casi pierdes un poquito de dinero seguro, ¿no? Pierdes un poquito de dinero en términos nominales, en términos reales puede ser peor. Ahora la inflación no parece mucha, pero la inflación de activos sí que ha habido un montón y yo creo que puede seguir quedando de las dos, ¿no? Y desde luego inflación también en productos de consumo. Entonces, bueno, no lo recomendaría. Fondos de renta fija, me refiero ya renta fija a largo plazo, no. Yo creo que lo comentamos en el programa en el que estuve invitado la última vez aquí mismo, que me parece que es una burbuja tremenda. Eso no quiere decir que pueda subir en los próximos 6 meses. Yo me refiero a que a 10 años un bono a largo plazo, por ejemplo, del gobierno alemán es una inversión que no hay por dónde cogerla, vamos, de lo cara que está, ¿no? Y entonces, bueno, pues fondo de renta variable, bueno, pues en general de los value con prestigio reconocidos, de buena trayectoria, que casi todos pues no hemos generado muy buenas rentabilidades últimamente, porque bueno, pues llevamos un periodo, de hecho es el más largo, depende de cómo lo mires, si lo miras incluyendo por ejemplo el mercado americano o no, pero prácticamente se puede generalizar y simplificar, que es de los más largos que ha habido en la historia, en el que la inversión value no bate al mercado en general, y de hecho está de momento haciéndolo peor. Pues es una buena alternativa y suele ser defensivo en el sentido de que están invertidos en compañías baratas, ¿no? Sí, casi sería el consejo contrario, ¿no? En este caso, decir, oye, pues claro, a lo mejor el refugio está en que esos fondos que ahora crees que al estar en renta variable están peor,
a lo mejor suponen una oportunidad de mercado a largo plazo todavía mejor a la que suponían en el momento en el que entraste, ¿no? ¿Qué es lo que no ha ido bien? Pues los fondos value en general, ¿no? ¿Vosotros seguís convencidos de que no ha cambiado el paradigma? ¿De que sigue habiendo valor donde lo había hace 20 años o en el tipo de análisis? Porque ahora se leen muchas cosas, como ya llevamos efectivamente mucho tiempo, y hay gente que dice, no, es que el problema es que los value estaban pasados de moda. O es que ha cambiado el paradigma. Sí, ya no son las cosas como hace 20 años. ¿Vosotros seguís convencidos de que al final las cosas valen lo que valen? Y que... Mira, es que además se ha dicho siempre en cada una de las ocasiones en que el value no ha ido bien. Siempre se oía efectivamente el eslogan, ¿no? De si this time is different, esta ya es distinto, ya no va a funcionar lo mismo, las mismas fórmulas que han funcionado siempre. Mira, si te remontas 150 años de historia de las bolsas, en general, aunque con muchísima volatilidad a corto plazo, se ve como los activos en general cotizan a un múltiplo bastante constante sobre los beneficios que terminan generando, que es aproximadamente unas 15 veces. O sea, que los activos de ayer, de hoy y de siempre valen en relación a un flujo libre de caja que generen, que puede ser un poquito más alto, un poco más bajo en función de cuál sea el coste de oportunidad, pero el coste de oportunidad bien entendido. Y el coste de oportunidad para nosotros nunca ha sido el activo libre de riesgo que dice la academia, que hoy en día es negativo, sino la verdadera alternativa de inversión que tiene una persona que esté pensando en invertir. Pues por ejemplo, si hablásemos de mi padre, pues pensaría en comprarse un piso en Madrid, un activo residencial, para darlo en alquiler. ¿Cuánto le daría eso invirtiendo en uno que no se vaya a equivocar, que por lo menos eso valdrá seguro dentro de 20 años y dentro de 30 y dentro de 40, que habrá reflejado más o menos la inflación? Pues vengan, en un barrio bueno de Madrid, ¿y cuánto es el alquiler que eso le puede dar? Pues al final una rentabilidad anual del 3%. Esa es la alternativa. Y sobre eso hay que medir la inversión que estás intentando analizar, ¿no? Bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero sí que vamos a tener tiempo, Fernando, desde luego, para ver esas recomendaciones que como cada semana nos trae Value School. Soy Marta. Soy Guillermo. Somos asesores de Salmon Mundi y escuchamos Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Luis Alberto Iglesias, tiempo de Value School, tiempo de las recomendaciones que nos traes para un programa muy interesante en el que, tengo que decir, y es un disclaimer, habíamos anunciado que hablaríamos del Deep Value, de la calidad, mucho de Value Investing no hemos hablado, pero tendremos ocasiones en próximos programas. Bueno, pero para eso he venido yo. Yo tengo unas recomendaciones que van justamente por esa línea. Para empezar a sentir ese gusanillo y completarlo la próxima. De hecho, además, la primera de ellas se llama Deep Value. Es un libro de Tobias Carlyle que se acaba de publicar en lengua española, en español, con el mismo título, Deep Value, y lo ha publicado la editorial Empresa Activa. Sin duda, Tobias Carlyle hace honor a las enseñanzas de Benjamin Graham, así por decirlo en inglés, con un libro donde digamos que refina lo que ha aprendido en las últimas décadas sobre este método de inversión, que es el value extremo, ¿no? Fijarse mucho en los números de las empresas y bueno, no tanto a lo mejor en la calidad, pero bueno, es ese equilibrio difícil entre precio y calidad-precio, del que hablaremos en futuros programas. El que sabía de calidad de sobra y lo ha demostrado durante décadas es Warren Buffett. Hemos sacado ahora un vídeo en la serie Mundo Value, donde en el canal de YouTube de Value School estudiamos compañías, donde, bueno, el vídeo se titula Cómo Warren Buffett ganó 26.000 millones con Coca-Cola. Es un libro, es un vídeo donde explicamos, como la tesis de inversión, por qué, cuándo entró Warren Buffett en la empresa y cómo ha ido acompañándolo tantos años. De hecho, además, me parece que es de lo único que bebe. Dicen que el secreto de su longevidad son hamburguesas y Coca-Cola, ¿no? Buffett es un caso extremo de sesgo de superviviente, me parece a mí. Los oyentes no hagan caso de esa dieta. De sanidad que se llevaría las manos a la cabeza. En fin, busquen el vídeo en el canal de YouTube cómo Warren Buffett ganó 26.000 millones con Coca-Cola. Y el último de los, el último libro de las 3 recomendaciones de hoy es un libro de Michael Lewis, autor que ya hemos traído aquí con Flash Boys, con el Liar's Poker, el póker de mentiroso. Es un autor el mismo que escribió el libro en que se basó la película de la gran apuesta, el Big Short. El libro se llama Deshaciendo Errores y es la historia de ese famosísimo dúo entre los inversores de la corriente de value, que fueron Daniel Kahneman, Nobel de Economía, y Amos, por decirlo así en inglés, Tversky.
creo que era israelí, por lo menos uno de ellos. Los dos, me corrige Domingo, que lo sabe mejor. Bueno, pues en este libro, Deshaciendo Errores, Michael Lewis conoce la historia de estos dos académicos, explica la historia de los dos académicos que enseñaron al mundo, especialmente al mundo financiero, cómo funciona nuestra mente y todos estos sesgos de los que hemos hablado con Fernando, que intervienen en la toma de decisiones y que por tanto afectan mucho a la rentabilidad de nuestras inversiones. En español, insisto, Deshaciendo Errores, de Michael Lewis. Luis Alberto Iglesias, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Nada, un placer. Fernando, qué decirte, estás en tu casa, esperamos verte muy pronto para seguir analizando, pues no solo sesgos emocionales de la inversión, sino también entrar en conceptos como el value, el deep value, quiero decir, o la calidad, y sin duda para poder seguir compartiendo tu experiencia y tus conocimientos con toda la audiencia de Tu Dinero Nunca Duerme, que siempre es muy de agradecer, así que vayan por delante esos agradecimientos y la amenaza de siempre, te volveremos a llamar. Muy bien, muchas gracias, Rubén, encantado. Muchas gracias, me da rabia siempre decirlo a última hora, pero Antonio San José, que le ha acompañado a Fernando, nos ha acompañado aquí en la mesa en silencio, pero asintiendo y diciendo... En silencio activo. Ahí está. Silencio activo. Ven ustedes, la voz reconocible por todos feliz ustedes. Navidad a todos. Igualmente, Antonio Vicente Varo, muchas gracias por ese consultorio, como siempre. Domingo, ¿qué decirte? Gracias por tus preguntas, por tu pizarra. Muchas gracias. Y Manuel, lo mismo te digo. Hasta la próxima y a todos ustedes decirles que sean muy felices, que ya se acercan las Navidades, tengan mucho cuidado con el turrón. A Buffett no sé si les vamos a poder decir que tenga cuidado con la Coca-Cola y las patatas fritas o las hamburguesas. En lugar de 26.000 millones hubiera ganado 26 kilos. Pero, en fin, esto ya se lo dejamos al oráculo de Omaha. A todos ustedes, sean felices, se quedan con la programación.